Bueno, ya está firmado por el presidente y por el ministro Martinelli y por quien habla. Es un decreto que apunta a la situación de más de 20.000 personas que están en situación irregular, que son migrantes y que de alguna manera no son elegibles para el refugio y entonces quedan viviendo en nuestro país en una situación irregular. Ahora el decreto crea la figura de residencia por arraigo, que para aquellas personas que tienen arraigo familiar o laboral pueden tramitar la residencia y de esa manera salir de una situación irregular y pasar a un proceso normal para después ser ciudadanos legales si es que lo necesitan y conseguir, por supuesto, toda la documentación. Esto también permite resolver el tema de la reunificación familiar de estas personas, que es uno de los temas muy importantes desde el punto de vista de sus derechos. Así que creemos que es una muy buena noticia para un colectivo importante que hay en nuestro país, que estaba esperando trámites en la Comisión de Refugiados, pero que eran trámites que podían no salir favorables en la medida que no cumplen las condiciones de refugio político. Y entonces, de esta manera, regularizar un camino hacia la residencia, que es lo que pensamos que es el camino razonable. ¿La mayoría de estas personas son cubanos? Efectivamente, porque son gente que necesita visa para entrar, entonces no tienen la visa, entran como refugiados, pero no son refugiados, y ahí que se genera este limbo reglamentario que es el que nos permite resolver el decreto. ¿Se puede estimar cuánta gente está en esa situación? Y en unos 20.000 más o menos. ¿Los obliga a mantener residencia o actividades acá por algún tiempo específico? Sí, claro. Y para poder tramitar la residencia por arraigo uno tiene que estar trabajando aquí, alojado aquí, o tiene que tener familia aquí. Y de esta manera también por eso decimos que se genera una solución para la reunificación familiar. También está la residencia por arraigo por estudios, por esa es temporal. Ministro, estamos en vivo para BTV Noticias. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este decreto que acaban de firmar con el presidente? Bueno, que las personas migrantes que están solicitando refugio pero que no tienen las condiciones para ser elegibles para refugio, sí puedan tramitar la residencia por arraigo en Uruguay, si están arraigados, si tienen trabajo, si tienen familia, y de esa manera salir de una situación irregular y poder avanzar en sus papeles, en su trámite de residencia en el país y también de reunificación familiar. ¿Tienen un relevamiento de qué nacionalidades se presenta más cantidad? Esto sobre todo tiene que ver con las personas que piden refugio porque no tienen la visa y no son elegibles para el refugio. Entonces, básicamente estamos hablando de personas de origen cubano o de otros países que se requieren visa. Los que están en el Mercosur y Venezuela y demás entran sin visa, están en otra situación. ¿Qué implica, para quien está viendo y para que entienda, implica una facilidad para que consigan trabajo, implica que ya estaban trabajando y que tienen que regularizar en papeles? Es más bien la regulación de papeles, porque hoy tienen de repente documentos uruguayos, pero no pueden procesar la residencia, no pueden después pedir la ciudadanía legal, tampoco pueden reunificar a sus familias, y ellos lo vienen reclamando hace tiempo, y en ese sentido esto es un paso muy importante para resolver esta situación. ¿Esto ayuda a conseguir otros documentos de viaje, una visa a Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, en la medida en que puedan después pedirle el pasaporte, sí, pero eso es un proceso mucho más largo. ¿Y ya entró en vigencia el decreto? El decreto fue firmado por el presidente el día de ayer, de manera de que entrará en vigencia, supongo que después que sea publicado esta noche. ¿Los trámites son en Cancillería, en forma online, presente? En el Ministerio Interior. El Ministerio Sí. Y es toda gente que ya había iniciado el trámite. ¿Cree que va a haber un estímulo a la migración hacia aquí porque hay esta oportunidad ahora de residencia Bueno, por arraigo? esta solución es una solución transitoria para toda la gente que ya inició el trámite, que como dije son más de 20.000, es un número muy importante. Después evaluaremos cómo va este proceso y vemos cómo seguimos. Por ahora no creemos que no es una solución definitiva, por lo tanto no es vengan que esto funcione automáticamente. ¿O llevaría a cambiar posiblemente el estatus de refugiado, esa reglamentación, o esa parte está bien? No, eso está bien. Aquí lo que tenemos es otro camino para aquellas personas que no tienen estatus de refugiado, que no son elegibles para ese estatus, pero que están en el país, están residiendo aquí, están arraigados aquí, y entonces tenemos que reconocerles una residencia. ¿Qué tienen que hacer como trámite? ¿Dónde se presentan? ¿Cómo es? Tienen que presentarse como corresponde a tramitar la residencia en el Ministerio Interior. Ministro, aprovecho para consultarlo. ¿Uruguay va a intentar impulsar un diálogo Mercosur-China cuando asuma la presidencia pro tempore del bloque? Sí. No quisiera entrar en mucho detalle con eso. Uruguay tiene la presidencia pro tempore a partir de julio y es una de las iniciativas que hace tiempo que tenemos presentada, o sea, nos interesa mucho. ¿Hay algún contacto con Argentina ahora que hay otra postura desde el gobierno argentino precisamente frente al Mercosur y que está más alineada con los intereses de Uruguay? Estamos en contacto permanente con Argentina, con Brasil, con Paraguay. En particular, la semana que viene probablemente yo vaya hasta Buenos Aires, pero justamente tenemos que afinar la agenda cuando seamos presidentes pro tempore para ir a lo concreto. Ahora estamos todavía preparando el terreno. ¿Se reúne con el canciller?
canciller argentino? La canciller Diana Mondino, sí. Para buscar un tratado de libre comercio. El diálogo Mercosur-China, ojalá pudiéramos avanzar, sí, como región hacia un tratado de libre comercio. Puede haber cosas previas que sean importantes. ¿Respecto a la Unión Europea? La Unión Europea ya sabemos cómo está el proceso. Uruguay es muy a favor de que se pueda concretar ese tratado. Sabemos que han habido dificultades del europeo y creo que ahora corresponde esperar las elecciones de junio en la Unión Europea para ver cómo sigue el proceso. ¿Y con Estados Unidos ha habido algún avance en todo lo que se había conversado? Los proyectos de ley están avanzando en las cámaras, entendemos de que bien, pero hay que estar a la expectativa. Ministro, Uruguay apoyó la incorporación de Palestina a la ONU. ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Tiene que ver el contexto que se está dando? No, los argumentos son institucionales. Uruguay reconoce a Palestina con relaciones diplomáticas fluidas que tenemos. Tenemos un embajador allá, ellos tienen un embajador aquí. Y en ese sentido nos parece que institucionalmente corresponde que formen parte de los organismos multilaterales y que incluso pueden en el futuro generar mecanismos también para lograr resolver un problema en una región muy conflictiva. Por otro lado, quiero dejar claro de que el conflicto que hay es con Hamás y por lo tanto no es esto una cosa directamente relacionada con el conflicto. ¿Un embajador de otro país aquí en el Uruguay puede participar de una marcha como participó el embajador de Palestina? No tengo información al respecto, no quiero opinar al respecto. ¿Cómo ve el tema del proteccionismo en el mundo? Bueno, preocupante porque el mundo avanza hacia cerrar los mercados cuando todos sabemos que cuando el comercio internacional aumenta, mejora el bienestar de la población en general, se generan oportunidades de trabajo y de empleo y sobre todo para países como nosotros que tenemos que acceder a mercados grandes para poder crecer. Y justamente de la visita del mandatario chino a Francia, ¿qué conclusiones está sacando lo que fue? Porque no se avanzó mucho tampoco. No me voy a adelantar con opiniones sobre eso.